Listo, vamos a hablar ahora entonces como tal del asma. Para esta parte nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es la GINA 2019, que es lo que más se utiliza por lo menos aquí a nivel Colombia y en gran parte a nivel mundial. Entonces vamos a empezar con una breve introducción. Sabemos que es una enfermedad broncoobstructiva que suele iniciar como tal en la infancia, que suele autolimitarse, es decir, que los niños hacia la adolescencia, adultez ya dejan de tener la enfermedad y que sin su manejo puede tener una altísima morbimortalidad en los pacientes, pero cuando se hace un adecuado manejo se logra como tal un excelente control de la enfermedad. Se dice que más o menos hay 300 millones de personas afectadas en el mundo. En cuanto a la definición, hay muchas formas de definir asma, pero nos vamos a ir con la de la GINA, que dice que es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea que genera unos síntomas que son sibilancias, dificultad respiratoria, opresión de pecho, opresión de pecho y tos que varían en tiempo e intensidad, además de una limitación variable del flujo expiratorio. ¿Qué cosas hay que rescatar acá? Primero, que de por sí es una enfermedad en cierto modo crónica, al igual que el EPOC. Si bien los síntomas, como dice más adelante, son variables, hay una inflamación crónica y es la razón por la cual los asmáticos hacen remodelación crónica de la vía aérea. Eso tiene que quedar claro. Posteriormente habla de unos síntomas que son los síntomas clásicos del asma según la GINA, las sibilancias, la dificultad respiratoria, la opresión de pecho y la tos. Y esos síntomas van a ir variando en intensidad y en tiempo, es decir, a veces están presentes, a veces no, o puede que estén presentes pero a veces son más severos y a veces son menos severos. Y usualmente vamos a ver más adelante que esto se relaciona con exposiciones a ciertas cosas que desencadenan estos síntomas en los pacientes. Y por último, dice que estos síntomas que son debidos a una limitación del flujo, esa limitación del flujo también va a ser variable, es decir, vamos a tener periodos más broncoconstreñidos y otros en los cuales no va a haber como tal una broncoobstrucción o una broncoconstricción. Entonces, eso es lo importante, son unos síntomas variables debidos a una obstrucción variable del flujo respiratorio. La fisiopatología del asma es básicamente la fisiopatología de cualquier alergia mediada por IgE. Es un paciente que se expone a un alergeno, ese alergeno genera una respuesta de memoria mediante IgE y cuando hay una reexposición a este alergeno se hace una degranulación masiva de los mastocitos que libera histamina, leucotrienes, prostaglandinas y genera una respuesta inflamatoria, pero solo que como la respuesta inflamatoria no es en la piel sino en la vía aérea, genera una inflamación y una obstrucción como tal de la vía aérea. Por otro lado, también se ha visto que esta respuesta, que es mediada principalmente por las líneas TH2 de los linfocitos, al generar una liberación de la interleuquina 5, genera una sobreactivación de los eosinófilos y vamos a ver que estos eosinófilos con la liberación de las citoquinas y muy importante con la liberación de las proteínas y las enzimas van a generar una inflamación crónica y una remodelación crónica de la vía aérea. En cuanto a los factores de riesgo relacionados con el desarrollo del asma, tenemos que ser hombre es un factor de riesgo en la niñez, mientras que ser mujer es un factor de riesgo en la adultez. Vemos que tener una alteración pulmonar de base confiere un mayor riesgo de presentar asma. Los niños con displasias broncopulmonares o cosas por el estilo van a tener un mayor riesgo de desarrollar asma. La sensibilización a los alergenos, que es algo que también voy a enfocar un poquito adelante con lo de la teoría de la higiene. La polución, muy importante. Infecciones como el virus incitial respiratorio y el micoplasma. Importante, el virus incitial respiratorio se tiene como factor de riesgo, más no como un evento causal o desencadenante de asma. Eso tiene que quedar claro. Todavía no hay un estudio o algo que nos confirme que sufrir virus sincitial respiratorio en la infancia sea un desencadenante de asma en los niños. ¿Listo? El tabaquismo de primera mano en los adultos, de segunda mano exposición maternal, pues a nivel ya como tal de los niños. Obesidad, también hay ausencia de causalidad, el acetaminofén, el ibuprofeno y los antibióticos que se relacionan más que todo en esos casos de asma sensible a los AINES que hablaban de síntomas, la tríada de síntomas broncoobstructivos, pólipos nasales y sensibilidad al AINES, a los AINES o a la aspirina, ¿cierto? Antiácidos en la madre durante el embarazo se han visto relacionados el climaterio con la terapia hormonal, la edad de la madre y el neonato, es decir, a mayor edad de la madre al tener el hijo, mayor riesgo para su niño, mientras que a mayor prematurez del neonato, mayor riesgo se confiere para el desarrollo de la patología obstructiva. Alteraciones nutricionales donde el embarazo y la que quería hablar, que les dije ahorita con sensibilización de alergenos, la teoría de la higiene. ¿Qué es la teoría de la higiene? Anteriormente, y yo creo que pues no sé, la gran mayoría de las personas, 1990 y pucho, 1980 y pucho, tuvimos una infancia en la cual nos permitían
volvernos nada, por así decirlo, cuando éramos niños. Nos dejaban coger de todo en el parque, nos dejaban coger de todo. Digamos que las madres y los padres no estaban tan preocupados por todo esto de las bacterias, de que el niño salía a jugar y se volvía una nada. Ahorita, digamos que a los niños los tienen muchos más controlados en ese aspecto y no permiten que se expongan durante su infancia temprana a alergenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, que tuvimos la exposición temprana, idealmente antes de los 6 meses y antes del año, nuestro cuerpo esas cosas las empezó a reconocer como normales. Si nosotros nos exponíamos a un perro, a un gato, al pasto, al frío, a lo que sea, nuestro cuerpo, al ver que eso estaba presente en nuestra vida desde tan temprano y nuestro sistema inmune no estaba tan maduro, sino que estaba más dependiente de las inmunoglobulinas maternas que adquiríamos por la lactancia materna, se consideraban como propios o como normales estos alergenos. ¿Qué es lo que pasa? En estos niños a los cuales no se exponen de forma temprana a todos esos alergenos, sino que por primera vez tocan un gato a los 3 años, pues claramente el cuerpo y el sistema inmune mucho más maduro de este niño de 3 años va a decir como, oiga, ¿qué es esto? Y reacciona y genera una respuesta inflamatoria frente a esos alergenos. Incluso, lo que está aquí entre paréntesis, se ha visto que los niños que nacen por cesárea tienen un mayor riesgo que aquellos que nacen por parto natural. Precisamente por lo mismo, los que nacen por parto natural se exponen desde su nacimiento a todos esos contaminantes que hay en el parto vaginal o en la vía vaginal. Por el contrario, los que nacen por cesárea nacen ahí tranquilitos en su bolsita de líquido amniótico, los abren, los empillaman de una y nunca se expusieron a nada. Y ahí se ha visto que esto confiere un mayor riesgo para el desarrollo como tal del asma. En cuanto a la presentación clínica, pues ya dijimos cuáles son como los 4 síntomas principales, ¿cierto? Sibilancias, opresión de pecho, tos y disnea. Digamos que aquí se omite la opresión de pecho, esto es sacado de UpToDate, pero la Gina incluye aquí la opresión de pecho. Y estos síntomas, como dijimos, van a ser variables y habíamos dicho que se van a relacionar muchas veces con exposiciones a ciertas cosas. Entonces tenemos que existen los famosos síntomas intercrisis, es decir, hay un paciente que sufre una crisis asmática y mientras pasa la otra crisis asmática, no sé, 6 meses, el paciente a lo largo de ahí de ese momento tuvo usualmente síntomas, salía al frío y le daba tos, lloraba en la noche o le daba tos en la noche. Cuando hacía ejercicio generaba síntomas. Cuando se exponía a ciertos alergenos como un gato o algo generaba síntomas. Eso es lo que se conoce como los síntomas intercrisis. Y muy usualmente estos pacientes van a tener una historia personal o un antecedente familiar de atopía, de cualquier tipo de alergia. Existe ya como tal una presentación severa, digamos que esta es la presentación clásica del niño que uno cogería más como en consulta externa. O pues si ya llega como tal con una crisis asmática únicamente con estos síntomas establecidos, pero puede que las crisis asmáticas tengan una presentación severa en la cual haya una alteración ya como tal de los signos vitales, que haya una fase de expiración prolongada, que haya una posición de trípode, es decir, las dos manos apoyadas como tal sobre los muslos en un paciente parado, que lo que hace es generar una dorsiflexión, porque se ha visto que cuando hay una dorsiflexión los pectorales generan un mayor aumento del diámetro del tórax y generan una inspiración mucho más facilitada. Uso de músculos accesorios respiratorios, pulsus paradoxus, velamiento de ruidos respiratorios. Quiero enfocarme aquí en dos para entender por qué estas dos, por qué la expiración prolongada y por qué el pulsus paradoxus son indicativos de una presentación severa. Fisiológicamente, voy a empezar con expiración prolongada. Fisiológicamente, cuando nosotros respiramos, o más bien cuando nosotros ventilamos nuestro sistema respiratorio, nosotros cuando generamos una inhalación, usualmente los bronquios y la vía aérea se dilata. Hay una broncodilatación fisiológica durante la inspiración. Por el contrario, cuando hay una expiración, la vía aérea se constriñe. ¿Qué es lo que pasa? O pues una persona que no sufra de asma o algo por el estilo, inspira y expira normalmente hacia allá esa broncodilatación y broncoobstrucción fisiológica. Por el contrario, un paciente asmático que ya tiene una secreción ahí de moco crónica, que tiene una broncoobstrucción o una broncoconstricción de base, él inhala, mete aire porque broncodilata, pero cuando va a expirar, digamos que ese bronquio se constriñe fisiológicamente y como además tiene moco ahí y además ya está broncoconstriñido, se tapona. Entonces el aire no logra salir. Y después él vuelve a inhalar, mete aire y nuevamente el aire no vuelve a salir. Y el paciente lo que empieza a hacer es una hiperinsuflación, que es lo mismo que va a suceder en el EPOC como vamos a ver ahorita.
Cuando hace esa hiperinsuflación, el cuerpo lo que busca hacer para tratar de sacar todo ese aire que tiene de más metido en los pulmones es prolongar la fase expiratoria, es decir, ellos inhalan, no sé, 2 segundos y exhalan todo lo que pueden para tratar de sacar todo el aire que tienen ahí metido. ¿Listo? Entonces por eso es un signo de presentación severa, porque indica que ya hay una hiperinsuflación como tal del sistema respiratorio. Y el otro que quería hablar, el pulsus paradoxus. El pulsus paradoxus es diferente al pulso alternante y cosas por el estilo que tienen que ver más con semiología de los pulsos. El pulsus paradoxus es algo que es muy sugestivo de taponamiento cardíaco, pero que como estamos viendo aquí se puede presentar en otras patologías, y es aquel en el cual un paciente, cuando se le está tomando la tensión arterial y cuando inhala, disminuye 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Entonces, ¿por qué ocurre esto en el asma? Tenemos un paciente asmático que está haciendo hipoxia, y como todos sabemos, en el pulmón la hipoxia genera vasoconstricción, a diferencia del resto del cuerpo donde la hipoxia genera una vasodilatación. Entonces tenemos primero una vasoconstricción hipóxica. Segundo, tenemos un paciente que usualmente va a estar hiperinsuflado, y eso confiere una mayor presión sobre los vasos y genera una mayor obstrucción como tal de la circulación pulmonar. Entonces tenemos un paciente que en cierto modo tiene una hipertensión pulmonar mediada por vasoconstricción hipóxica y por hiperinsuflación, ¿cierto? Entonces, como tiene una hipertensión pulmonar que podríamos determinar, aunque pues no se debería decir así, pero como para entenderlo, precapilar, es decir, antes de los alvéolos, es una hipertensión pulmonar como tal arterial, hay una congestionamiento en la circulación arterial pulmonar y por ende en el ventrículo derecho. Entonces tenemos un ventrículo derecho que está lleno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el paciente genera una inhalación, la presión del tórax se vuelve más negativa y aumenta el retorno venoso. Cuando aumenta el retorno venoso y llega toda esa sangre al ventrículo derecho y tenemos un ventrículo derecho que ya estaba lleno, se genera un aumento como severo, por así decirlo, de la presión del ventrículo derecho, y lo que hace es desplazar el septum hacia el lado opuesto, es decir, hacia el lado izquierdo. Entonces ese desplazamiento del septum obstruye la salida del ventrículo izquierdo, y eso se repercute o se representa en el paciente como una disminución en la presión arterial sistólica durante la inspiración. Entonces por eso el pulsus paradoxus es un signo de severidad en los pacientes asmáticos. El velamiento de ruidos respiratorios pues va a ser por la hiperinsuflación tan severa que van a tener. ¿Qué cosas, cuando uno está interrogando a un paciente, lo orientan a un diagnóstico diferente al asma? Primero, que no mejore con el broncodilatador. El asma, por definición, mejora con el broncodilatador. Segundo, que los síntomas y toda la presentación clínica inicie después de los 50 años. Tercero, que haya otros síntomas atípicos no sugestivos de asma, como alteración del estado de la conciencia, un dolor torácico, palpitaciones, etc. Que tenga un índice paquete año mayor a 20, que lo confiere en un riesgo más de POC, cáncer o algo por el estilo, más que una patología asmática. Que tenga hipocratismo digital, pólipos nasales en el adolescente. Entonces voy a enfocarme un poquito en estas dos. Primero, ¿por qué el hipocratismo digital no es sugestivo de asma? Y vamos a ver que incluso no de POC. El hipocratismo digital son las mismas acropaquias o dedos en palillo de tambor, que me imagino que todos han visto en algún momento durante su carrera. Uno usualmente le han enseñado, o no sé, por lo que ha leído, tiene la asociación de que el hipocratismo digital se relaciona con hipoxia crónica, y muchas veces cuando uno le preguntan cuál es la fisiopatología de la generación de las acropaquias o del hipocratismo digital, todo el mundo responde estados de hipoxia crónica, patología pulmonar. Y esto es falso. ¿Listo? El hipocratismo digital y las acropaquias no tienen nada que ver con la hipoxia. ¿Qué es lo que sucede usualmente? Digamos que los megacariocitos, cuando salen hacia la circulación sistémica en el pulmón, digamos que el pulmón es el primer sitio en el que se exponen a una circulación tan pequeña como son los capilares alveolares, y ahí el megacariocito por simple tensión se empieza a romper y empieza a liberar las plaquetas. Cuando uno tiene estados en los cuales hay un shunt de derecha a izquierda y parte de la circulación se salta a la oxigenación pulmonar, tenemos que un paciente, esos megacariocitos ya no llegan a esos capilares alveolares, sino que llegan al otro lado, ¿cierto? Derechito. Y se van a degranular o van a generar como tal la liberación de las plaquetas, es cuando llegan a los capilares más distales de la circulación sistémica, que están usualmente pues en los dedos, en los pulpejos de los dedos de las manos, y como tal también de los pies o como tal en los artejos.
Cuando se genera esa liberación de plaquetas en este sitio periférico, hay además una liberación de factores de crecimiento derivados de las plaquetas y otros factores de crecimiento como el endotelial vascular, y eso lo que va a generar es un aumento del tejido fibrótico y vascularización de los vasos sanguíneos y genera ese dedo en palillo de tambor. Para que sepan que no es solo por patología pulmonar, hay alteraciones genéticas que generan acropaquias, hay alteraciones hepáticas como la cirrosis que también se relacionan con el desarrollo del hipocratismo digital. ¿Listo? Y los pólipos nasales en el adolescente, si bien se pueden presentar en el asma sensible a la aspirina o a los AINES, digamos que muchos pólipos nasales en un adolescente con patología pulmonar crónica debe hacer pensar más es en una fibrosis quística por mutación del CFTR. ¿Listo? ¿Cómo es la historia natural entonces de la enfermedad? Ya habíamos dicho que usualmente inicia en la niñez con sibilancias en menores de 6 años y después de persistir a los 6 años se hace como tal el diagnóstico del asma. Dependiendo de donde uno lea, algunos dicen que el asma se puede diagnosticar desde los 4, otros desde los 6 años y eso no está muy claro. Digamos que hay esa zona gris donde sí se sabe que niño menor de 2 años con su primer episodio sibilante es una bronquiolitis, pero allá en adelante cuando pasamos de decir síndrome sibilante recurrente o síndrome broncoobstructivo recurrente a hablar de asma. Hay ese debate y esa duda. Cuando tienen el diagnóstico encima de los 15 años, usualmente los niños no suelen generar recidiva, suelen tener una declinación en la función pulmonar. Hay un estudio en el cual cogieron a todos los pacientes asmáticos que habían hecho remisión durante la adolescencia, les hicieron pruebas de función pulmonar y se dan cuenta que realmente la función pulmonar en estos pacientes, pese a tener el asma únicamente y exclusivamente en la niñez, tiene una disminución en comparación con el grupo control que nunca tuvo asma. Entonces, para que sepan que el asma genera remodelación crónica de la vía aérea, ya dijimos que mediado por esta inflamación crónica y por todo lo que tiene que ver con la activación de los eosinófilos. De nuevo, como tal, en la adultez hay dos picos de incidencia hacia los 22 años y en las mujeres menopáusicas por las alteraciones como tal hormonales.